Te puede parecer interesante saber que las personas en la Europa medieval tenían ideas muy claras sobre lo que hombres y mujeres debían hacer, especialmente en lo que respecta a estar cerca unos de otros. La Iglesia jugó un papel importante en la formación de las opiniones sobre las relaciones en esa época, y solo decía que estaba bien si estabas casado. Existían algunas reglas y formas de comportarse en las relaciones que podrían parecer graciosas y sorprendentes hoy en día. Pero confía en mí, después de aprender cómo vivían las personas en tiempos medievales, probablemente estarás feliz de no haber vivido en esa época. Por favor, dale un me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir actualizaciones regulares de videos. Es fascinante porque su forma de vida era bastante diferente a la nuestra, aunque algunos aspectos son similares a nuestra cultura occidental moderna, que en realidad tiene raíces en la cultura europea medieval. Hemos heredado muchas ideas de esa época, pero las utilizamos a nuestra manera. Al aprender sobre las relaciones en la Edad Media, hay diversas fuentes que explorar. Una de las más interesantes fue la Iglesia en Europa Occidental. La Iglesia tenía voz en todas las reglas sobre el comportamiento personal y tenía su propio tribunal, el tribunal eclesiástico, que se utilizaba en lugar del tribunal regular. Durante la Edad Media, diferentes leyes y reglas religiosas intentaban controlar cuándo, cómo y con quién las personas podían ser íntimas. Por ejemplo, decían que no estaba permitido los domingos porque era el día del Señor, así como los jueves y viernes, que se consideraban días de preparación para la comunión. Había incluso 3 largos periodos en los que las personas debían esperar antes de poder ser íntimas, como de 47 a 62 días antes de Navidad y alrededor de Pentecostés, que podían ser de 50 a 70 días. ¿No es interesante aprender sobre esto? La privacidad era rara en los hogares y sociedades medievales, lo que hacía difícil para las parejas encontrar lugares para tener momentos de intimidad. Solo en los siglos X y XI la Iglesia comenzó a reclamar el control exclusivo sobre el matrimonio. Para los siglos XII y XIII, los canonistas establecieron una definición legal de matrimonio cristiano, un estándar que perduró durante siglos. A partir de entonces, la validez del matrimonio dependía del consentimiento libre y de los votos intercambiados entre el novio y la novia. Siempre que tuvieran permiso para casarse, las camas a menudo se compartían con niños y familiares en hogares más modestos, mientras que en los hogares más ricos, los sirvientes generalmente dormían en las habitaciones de sus amos. Curiosamente, lo que consideramos privado hoy puede no haber sido lo mismo en la época medieval. Muchos actos íntimos ocurrían al aire libre, en campos, patios, callejones e incluso en cementerios o iglesias vacías durante el día. Las demostraciones públicas de intimidad por parte de los reyes servían para confirmar que eran reconocidos como padres. Por ejemplo, Pedro el Grande tenía una cama especial en una sala de exhibición para este propósito, ahora expuesta en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. La primera mención conocida de los condones data de alrededor del 300 a.C., atribuida al rey Minos de Creta. Sin embargo, en esa época, y aún hoy, la Iglesia ha considerado el uso de condones o cualquier cosa que obstaculice el proceso natural de la eyaculación como un pecado. A pesar de esto, los historiadores han descubierto registros de personas que usaban condones en tiempos antiguos, principalmente para manejar enfermedades de transmisión sexual. Es esencial señalar que estos condones históricos eran bastante diferentes de las versiones modernas. Estaban elaborados a partir de vejigas y entrañas de animales, así como de lino. En contraste con los condones desechables modernos, estos anticonceptivos antiguos se reutilizaban múltiples veces. En aquellos tiempos, la intimidad era considerada algo necesario, pero también vista como algo malo. La intimidad se realizaba principalmente con el propósito de tener bebés. Se permitía participar en ella, pero la idea era no disfrutarla. Si alguien se entregaba a la intimidad únicamente por placer, se le consideraba un pecador y debía arrepentirse inmediatamente. Durante la Edad Media,
el acto de hacer el amor era percibido como algo que los hombres hacían a las mujeres, quienes solo podían permitirlo o no. Tanto en el idioma latino como en el lenguaje cotidiano, los verbos relacionados con el acto sexual se expresaban de forma activa al describir las acciones de los hombres, pero de forma pasiva al referirse a las mujeres. Las prácticas que se consideraban desafiantes para el dominio masculino, como que la mujer estuviera arriba, eran desaprobadas. A menudo, se vinculaba a las mujeres con un papel pasivo en el acto, mientras que los hombres eran vistos como los que actuaban. Curiosamente, en los escritos de hombres, incluyendo fuentes clericales, médicas y narrativas, las mujeres eran frecuentemente retratadas como deseosas y buscando activamente encuentros íntimos, a veces recurriendo a la brujería para satisfacer sus deseos. En la época medieval, ser virgen no solo se refería a la condición física, sino que también abarcaba el estado mental y espiritual. Incluso tener pensamientos impuros era suficiente para que la Iglesia te considerara no puro, y esto se aplicaba tanto a hombres como a mujeres. La autoestimulación o ser influenciado por un demonio también eran mal vistos cuando se trataba de mantener el honor personal. Sin embargo, existía la creencia de que se podía recuperar la virginidad. En una de sus visiones, Marjorie Camp fue asegurada por Jesús de que sería virgen una vez más en el cielo debido a su corazón y mente puros, a pesar de haber dado a luz a varios hijos. Como se mencionó anteriormente, las mujeres eran evaluadas en base a su virginidad, que se veía como un distintivo de honor. Si una mujer perdía su virginidad incluso después del matrimonio, oraba durante el resto de su vida para recuperarla. Físicamente, nada cambiaba, pero desde una perspectiva religiosa, las mujeres creían que podían alcanzar niveles más altos de divinidad si oraban por recuperar su virginidad, etiquetando a las personas como. La clasificación de las personas como gay o hetero es un concepto que se originó en el siglo XIX y no habría sido parte de la sociedad medieval. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido individuos que se sentían atraídos principalmente o exclusivamente por personas del mismo género, incluso si no se clasificaban explícitamente en grupos distintos. La postura de la Iglesia sobre la atracción hacia personas del mismo género, como la conocemos hoy, era aún más severa durante la era medieval. Si alguien en la comunidad era descubierto como gay, enfrentaba severas consecuencias, incluyendo duras sanciones sociales y castigos. Los médicos consideraban que la intimidad excesiva era una preocupación médica genuina, creyendo que podría llevar a problemas de salud graves. Según creencias comunes, varios nobles, incluyendo a Juan de Gante, el duque de Lancaster del siglo XIV, se pensaba que habían muerto por tener demasiado amor. Mientras que las explicaciones modernas podrían sugerir infecciones transmitidas, las personas de esa época probablemente veían similitudes con casos como el de Ralph, un noble francés del siglo XII, quien cayó gravemente enfermo tras ignorar los consejos de su médico de evitar la intimidad durante su recuperación. Basados en los entendimientos medievales del cuerpo y los 4 humores sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, tal comportamiento causaba problemas. El sistema de humores operaba bajo el concepto de que la salud se mantenía mediante la expulsión de fluidos corporales, incluyendo el semen. La intimidad regular se consideraba parte de una vida saludable, pero un exceso podía llevar a la disminución y, en casos extremos, a consecuencias fatales, como experimentó el conde Ralph. Por otro lado, muy poca intimidad también presentaba un problema médico. El celibato, aunque valorado como una virtud espiritual, planteaba riesgos para la salud. El celibato a largo plazo, especialmente en hombres jóvenes, podría resultar en la retención de semen en exceso, afectando el corazón y potencialmente llevando a síntomas como dolores de cabeza, ansiedad, pérdida de peso y, en casos severos, la muerte. Figuras notables como el rey Luis XIII fueron asociadas con muertes atribuidas al celibato. Aunque los casos de muerte por celibato a menudo se vinculan con líderes religiosos masculinos, la teoría médica medieval indicaba que las mujeres también eran igualmente susceptibles a este problema.
Ambos géneros producían semen, esencial para la concepción, y al igual que el semen masculino, la semilla femenina necesitaba expulsión regular a través de la intimidad. Las mujeres inactivas corrían el riesgo de retener la semilla dentro de sus cuerpos, lo que podría llevar a síntomas como desmayos, dificultad para respirar y, en casos severos, resultados fatales debido a la asfixia del útero. Así, mientras que las discusiones sobre los riesgos para la salud del celibato a menudo se centraban en figuras masculinas, es crucial reconocer que las mujeres también se veían afectadas por estas creencias y teorías médicas. Sus cuerpos también estaban sujetos a las mismas consideraciones fisiológicas, destacando las implicaciones más amplias del celibato dentro de la sociedad medieval. Esta comprensión más amplia de los efectos del celibato en las mujeres subraya la interconexión de los roles de género y las creencias médicas en la sociedad medieval. Mientras que hombres y mujeres podían haber estado sujetos a diferentes expectativas sociales y prácticas religiosas, compartían vulnerabilidades fisiológicas similares. Los cuerpos de las mujeres eran vistos como reflejos de los hombres en términos de funciones reproductivas, enfatizando la importancia del equilibrio y la regularidad en los procesos corporales. Además, el discurso sobre el celibato y sus consecuencias arroja luz sobre las formas en que la sociedad medieval lidiaba con los conceptos de salud, espiritualidad y género. La creencia de que el celibato era esencial para la pureza espiritual chocaba con el reconocimiento de su posible daño al bienestar físico, creando una tensión compleja dentro de las comunidades religiosas y médicas. Esta tensión refleja debates más amplios sobre la naturaleza de la existencia humana y la búsqueda de la virtud, destacando la intrincada interacción entre las normas culturales y la salud individual. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a Viajero del Tiempo, ya que nos ayuda a seguir creando más videos. ¿Sobrevivirías en la Edad Media con las limitaciones en la intimidad? Haznoslo saber en los comentarios, y si quieres ver más videos históricos, asegúrate de consultar el siguiente video en tu pantalla. Gracias por ver.